Mi propio hijo me arrojó un fajo de billetes de 100 euros directamente a la cara, haciéndome un corte limpio en la mejilla, mientras rugía con desprecio. «Paga tu maldito cuarto o lárgate de aquí de una vez, viejo mantenido». Yo estaba de pie en el gran vestíbulo de mármol de la casa, que yo mismo había diseñado y construido ladrillo por ladrillo en el año 2004, sosteniendo una taza de café que comenzó a temblar violentamente entre mis manos. Sentí el goteo de la sangre cálida resbalando por mi cuello, pero no grité, no levanté la voz, ni siquiera parpadeé ante su absoluta insolencia. Lo que Javier no sabía, lo que su mente cegada por la codicia ni siquiera alcanzaba a sospechar, era que esa misma tarde yo había estado en el registro de la propiedad, desenterrando un documento definitivo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Antes de contarte exactamente cómo su arrogancia terminó en un calvario legal sin precedentes y en un registro telefónico con 72 llamadas perdidas de pura desesperación, por favor suscríbete al canal y déjame saber tu opinión en los comentarios. Para un hombre que dedicó su existencia entera a edificar realidades, vuestras palabras son el cimiento que mantiene viva esta verdad. Mi nombre es Alejandro Vázquez y tengo 64 años de edad. Durante más de 4 décadas, trabajé como arquitecto de proyectos de alta gama en la Comunidad de Madrid, diseñando estructuras complejas, calculando resistencias y supervisando obras que hoy forman parte del perfil de esta ciudad. Mi vida siempre se rigió por la precisión de un tiralíneas y la solidez de un buen plano estructural. Estaba jubilado, disfrutando de un retiro merecido y sumamente tranquilo en una propiedad ubicada en una de las zonas residenciales más exclusivas de la capital española. Era una casa de 2 plantas que combinaba piedra caliza, vigas de acero visto y grandes ventanais que inundaban las habitaciones con la luz limpia del amanecer de Madrid. Aquellas paredes no eran solo ladrillos y hormigón, eran el testimonio silencioso de mis años de esfuerzo, el lugar donde compartí momentos imborrables con mi difunta esposa y donde vi crecer a mi único hijo. Tras quedar viudo, el silencio de la casa se volvió mi compañero habitual, un silencio que yo respetaba y cuidaba con recelo, manteniendo una rutina ordenada, limpia y predecible. Todo cambió de manera drástica una tarde de noviembre del año 2023. El timbre de la entrada principal rompió la calma de mi estudio de diseño, donde yo pasaba las horas repasando viejos croquis y ordenando mis libros de arte. Al abrir la puerta de madera maciza de roble, me encontré con mi hijo Javier, que entonces tenía 31 años, flanqueado por su esposa Marta Jiménez, de 29. Javier trabajaba como agente inmobiliario, o al menos eso era lo que declaraba pomposamente en las reuniones familiares, siempre vistiendo trajes ajustados y presumiendo de comisiones millonarias que nadie había visto jamás. Marta, por su parte, se autodenominaba creadora de contenido e influenciadora digital en redes sociales, aunque la realidad detrás de su pantalla era la de un canal estancado e ingresos prácticamente inexistentes. Traían consigo 4 maletas enormes de cuero caro y una expresión de urgencia que encendió una leve señal de alarma en mi pecho. Javier me abrazó con una efusividad inusual, una palmadita en la espalda que carecía de verdadera calidez, mientras Marta forzaba una sonrisa perfecta y ensayada ante el espejo del recibidor. «Papá, necesitamos que nos eches una mano durante un tiempo muy corto, apenas unos meses», me dijo Javier, arrastrando las palabras con una seguridad que rayaban a arrogancia. Me explicaron con un lenguaje lleno de tecnicismos financieros y supuestas inversiones inmobiliarias, temporalmente paralizadas por la burocracia bancaria, que habían decidido vender su piso de alquiler para dar el salto a una propiedad definitiva. Afirmaban que necesitaban un lugar donde quedarse para no dilapidar su capital en un hotel de lujo mientras se firmaban las nuevas escrituras de su supuesta adquisición. Marta intervino de inmediato, acariciándome el brazo con dedos fríos y calculadores, reforzando la idea de que serían los huéspedes perfectos, que apenas notaría su presencia en una casa tan inmensa. Miré a mi hijo, mi propia sangre, el niño al que le había enseñado a dibujar perspectivas elementales sobre mi mesa de dibujo,
e ignoré cualquier sospecha. Mi instinto me decía que algo en aquella historia estaba flojo, que los plazos no cuadraban, pero el amor de un padre suele ser el velo más grueso y peligroso que un hombre puede colocarse sobre los ojos. Los invité a pasar, movilizando mis propios recursos para acomodarlos en la planta superior, asegurándoles que aquella era su casa por el tiempo que hiciera falta. En aquel momento, mientras les ayudaba a subir las pesadas maletas por la escalera de caracol que yo mismo había diseñado, me sentí extrañamente útil, feliz de volver a tener movimiento y voces en un hogar que llevaba demasiado tiempo sumido en la penumbra del duelo. Javier se instaló en el dormitorio de invitados principal, apropiándose del espacio con una soltura que me pareció un tanto excesiva desde el primer día, mientras Marta comenzaba a esparcir sus cosméticos, sus trípodes de grabación y sus prendas de ropa de marcas de imitación por todo el pasillo superior. No les pedí dinero, no les exigí ninguna contribución para los gastos corrientes de la casa, ni una sola condición legal. Pensé que la decencia y el respeto mutuo bastarían para regular la convivencia entre adultos de la misma sangre. Fue mi primer gran error de cálculo en este proyecto de vida. A medida que las semanas avanzaban hacia el mes de diciembre, la atmósfera idílica de los primeros días comenzó a agrietarse, como una viga de carga sometida a un peso estructural excesivo. Javier y Marta no se comportaban como huéspedes agradecidos, sino como conquistadores colonizando un territorio extranjero. Empezaron a invadir mis espacios de manera sistemática, ocupando la sala de estar principal para las transmisiones en directo de Marta, obligándome a retirarme a la pequeña cocina o a mi estudio privado para no estorbar sus vídeos de apariencia superflua. Los ruidos de pisadas pesadas a altas horas de la madrugada, los portazos sin miramientos y el desorden constante en el comedor empezaron a pasar factura a mi paciencia de arquitecto jubilado. Javier pasaba horas hablando por teléfono en la terraza, su voz áspera flotando en el aire de la noche madrileña, discutiendo sobre deudas, plazos vencidos y números que no lograba cuadrar de ninguna manera. Cuando intentaba abordarlo durante el desayuno para preguntarle cómo marchaban los trámites de su nuevo piso, él simplemente me evadía con la mirada, respondiendo con monosílabos cortantes antes de salir a toda prisa. La tensión doméstica alcanzó su primer punto de ebullición real a mediados de enero de 2024, una mañana de un frío cortante que hacía crujir los cristales de la fachada. Yo me encontraba en la cocina preparándome un café negro americano, disfrutando de los escasos minutos de silencio antes de que ellos despertaran. Javier entró bruscamente, vistiendo un albornoz de diseño y con el rostro contraído por una furia fría y desagradable que alteró el ritmo de mis pulsaciones. No me saludó. En su lugar golpeó con el reverso de la mano la factura de la luz y la calefacción que acababa de llegar al correo, dejándola sobre la encimera de granito con un golpe seco. «Esto es un absoluto insulto, Alejandro», soltó de golpe, utilizando mi nombre de pila por primera vez en su vida, despojándome de la dignidad de mi título de padre en mi propia cara. No podemos seguir tolerando este derroche energético en una casa donde nosotros estamos intentando consolidar nuestro futuro patrimonial. A partir de hoy, vas a apagar los radiadores de tu estudio y de la planta baja. El calor sube y estás gastando un dinero que nos pertenece indirectamente. Me quedé helado mirando a mi hijo a los ojos, buscando algún rastro del niño que solía quedarse dormido en mi hombro en este mismo espacio. Sus palabras destilaban un tono de superioridad jerárquica y una crueldad tan explícita que me oprimieron el pecho con la fuerza de un derrumbe. «Javier, esta es mi casa. Yo pago cada euro de estas facturas con mi pensión de jubilado. Y este estudio es el único rastro de paz que me queda en el mundo», respondí manteniendo la voz mortalmente firme, controlando el temblor que amenazaba con traicionarme. Él soltó una risotada seca, despectiva, dándome la espalda mientras se servía un vaso de agua mineral cara. «Tu pensión no es eterna, y esta estructura ya es obsoleta. Estás viviendo de glorias pasadas, viejo,
y más vale que empieces a adaptarte a las nuevas reglas si no quieres que tomemos medidas drásticas para proteger la estabilidad de este hogar. Salió de la cocina dejando un portazo que hizo vibrar las tazas de porcelana. En ese instante de absoluta soledad, mientras el café se enfriaba sobre la mesa, entendí que no estaba ante una simple crisis de convivencia. Mi hijo y su esposa se creían los dueños legítimos del suelo que yo pisaba. Fue en esa misma semana de enero de 2024 cuando tomé una decisión de control absoluto. Como arquitecto senior, sé perfectamente que cuando una estructura presenta una grieta profunda en los cimientos, no se gasta tiempo intentando taparla con masilla. Se planifica una demolición controlada viga por viga, sin decir una sola palabra, sin armar un escándalo doméstico que delatara mis movimientos. Encendí mi ordenador portátil en la clandestinidad de mi despacho y abrí los archivos privados de la propiedad. Inicié una serie de contactos discretos con un fondo de inversión inmobiliario europeo de alta gama, con el que había colaborado en mis años de actividad profesional en Madrid. Les ofrecí la casa, una joya arquitectónica, en una ubicación inmejorable, libre de cargas y exclusivamente a mi nombre, en el registro general de la propiedad. Inicié el proceso de tasación y auditoría legal a espaldas de Javier y Marta, moviéndome con el sigilo absoluto de un lobo viejo que prepara su territorio antes de dar el zarpazo definitivo. Cada vez que mi hijo me miraba con desdén en el pasillo, ignoraba que los engranajes de su propia expulsión legal ya habían comenzado a girar en silencio en las oficinas financieras de la ciudad. El crujido de las cintas de embalar resonaba con fuerza en el pasillo de la planta superior, mientras Marta arrastraba 2 pesadas cajas de cartón hacia el dormitorio principal, golpeando repetidamente el zócalo de madera que yo mismo había barnizado años atrás. Javier caminaba justo detrás de ella, revisando unos papeles arrugados en su mano y dando órdenes en un tono de voz inusualmente alto, ignorando por completo mi presencia en el umbral. Era una mañana de finales de noviembre de 2023, apenas 3 días después de su repentina llegada con el equipaje cargado de urgencias y secretos. Las maletas de cuero caro seguían abiertas en mitad de la habitación, desparramando ropa y abrigos de marca sobre el suelo de tarima flotante. Me quedé observando la escena desde el marco de la puerta, sintiendo cómo el orden meticuloso que había mantenido desde el fallecimiento de mi esposa se desvanecía ante la invasión ruidosa de mi propio hijo. «Marta, coloca el equipo de iluminación junto a la ventana. Los vídeos para la campaña de invierno tienen que empezar a grabarse esta misma tarde si queremos mantener las apariencias frente a las agencias de Madrid», ordenó Javier, sin levantar la vista de los documentos antes de guardárselos bruscamente en el bolsillo interior de su americana. Su esposa asintió con una mueca de fastidio, apartando un mechón de su cabello teñido con dedos enjollados, llenos de anillos ostentosos que tintineaban al chocar contra las cajas de cartón. Al notar que yo seguía allí quieto, Marta se giró hacia mí, transformando su rostro contraído en una sonrisa ensayada y cargada de una amabilidad plástica que ya comenzaba a causarme un profundo rechazo. «Alejandro, querido, espero que no te moleste que hayamos movido algunas de tus viejas enciclopedias del pasillo. Necesitábamos espacio para colocar los organizadores de calzado y los percheros adicionales», dijo, utilizando un tono cantarín que pretendía camuflar una total falta de respeto por la propiedad ajena. «Ese pasillo es una vía de evacuación diseñada con unas medidas específicas en el plano original de la casa, Marta. No es un almacén de ropa», respondí con calma, manteniendo mis manos ocultas en los bolsillos de mi pantalón para no delatar la tensión que se acumulaba en mis hombros. Javier soltó un suspiro de impaciencia, dando un paso hacia adelante y colocándose entre su esposa y yo con una actitud protectora que rozaba la provocación directa. «Vamos, papá, no empieces con tus tecnicismos de arquitecto retirado antes de que hayamos deshecho las maletas. Te dijimos que esto es algo temporal, apenas unos meses mientras los bancos desbloquean la financiación para nuestro nuevo chalet en la zona norte», interrumpió con un tono displicente, restándole importancia a mis palabras con un gesto despectivo de la mano.
Escuchar a mi propio hijo hablarme con semejante displicencia en el hogar que yo había financiado con décadas de proyectos complejos me provocó una punzada de amargura en el centro del pecho. Intenté recordar al niño que corría por el jardín trasero persiguiendo balones de fútbol, mientras yo dibujaba planos en la terraza, pero la figura que tenía delante parecía un completo desconocido, moldeado por la superficialidad y la codicia desmedida. Decidí dar la vuelta en silencio, bajando las escaleras de granito hacia la planta inferior para no alimentar un conflicto innecesario que perturbase la memoria pacífica de la casa. El olor a café recalentado flotaba en la cocina desierta, mezclado ahora con el rastro sutil del perfume floral e intenso que Marta dejaba impregnado en cada rincón por el que pasaba. A medida que las semanas avanzaban hacia el mes de diciembre, la rutina pacífica que tanto había protegido se convirtió en una utopía inalcanzable. Javier se apropió del comedor principal para instalar su despacho improvisado, llenando la mesa de caoba maciza con carpetas de propiedades inmobiliarias, contratos sin firmar y un ordenador portátil que parpadeaba constantemente con notificaciones de correos electrónicos urgentes. Marta utilizaba el gran salón acristalado como su plató privado de grabación, desplegando focos de luz blanca, reflectores de aluminio y trípodes que bloqueaban el paso hacia la terraza exterior. Me veía obligado a pasar las tardes encerrado en mi pequeño despacho de la planta baja, rodeado de mis viejos planos y maquetas de edificios, escuchando el eco sordo de sus voces discutiendo en la planta de arriba sobre números que parecían no encajar en ningún balance financiero. La fachada de éxito que mi hijo intentaba proyectar comenzó a mostrar grietas evidentes durante las fiestas de fin de año. Javier pasaba horas caminando de un lado a otro por el porche delantero, con el teléfono pegado a la oreja mientras su voz áspera se elevaba por encima del sonido del viento invernal. Desde la ventana de mi despacho observaba cómo se frotaba la frente con desesperación, balanceando el peso de su cuerpo de un pie a otro mientras respondía a sus interlocutores con evasivas constantes y promesas de pagos que se retrasarían hasta el mes siguiente. Su pierna derecha temblaba sin cesar cada vez que nos sentábamos a cenar en la mesa de la cocina, y su mirada esquiva evitaba encontrarse con la mía cada vez que yo intentaba indagar sobre la marcha de las supuestas escrituras de su nueva propiedad. Marta, en cambio, intensificaba su campaña de falsas apariencias en el entorno digital, grabando vídeos donde mostraba los rincones más lujosos de mi casa como si pertenecieran a su propio patrimonio. La cocina de diseño, la chimenea de piedra caliza y los ventanales con vistas a las zonas ajardinadas servían de decorado para sus publicaciones diarias, donde presumía de una vida acomodada y de un éxito financiero que contrastaba de manera brutal con la realidad de las facturas acumuladas en la entrada. La correspondencia a nombre de Javier comenzó a llenarse de notificaciones bancarias con membretes rojos y avisos de descubiertos en cuentas corrientes que él se apresuraba a esconder en su maletín antes de que yo pudiera revisarlas en el recibidor. Hacia mediados de enero de 2024, el invierno madrileño se recrudeció, cubriendo los tejados con una capa delgada de escarcha y congelando el agua de la fuente del jardín trasero. Yo intentaba mantener las distancias, limitando mis interacciones con el matrimonio al mínimo imprescindible para preservar la paz de mi retiro. Sin embargo, la calma ficticia estalló por completo la mañana en que la primera escena de alta tensión real se manifestó en mitad de la cocina. Javier entró vistiendo un traje de lana caro pero visiblemente arrugado, con el rostro pálido y las ojeras marcadas por la falta de sueño de los últimos días. Llevaba en la mano la factura de los suministros energéticos que acababa de recoger del buzón exterior, sujetando el papel con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto completamente blancos. «Esto es una absoluta locura, que no pienso seguir financiando indirectamente, Alejandro», soltó sin preámbulos, arrojando el documento sobre la encimera de granito con un golpe seco que hizo tintinear los cubiertos limpios. Miré el papel y luego levanté la vista hacia mi hijo, manteniendo la taza de café a pocos centímetros de mis labios,
con una serenidad glacial que parecía irritarle aún más. Esa factura está a mi nombre y se carga automáticamente en mi cuenta bancaria personal, Javier. Tú no estás pagando ni un solo euro de este consumo, respondí, utilizando un tono pausado y firme que marcaba una distancia jerárquica insalvable. Javier dio un paso hacia adelante, apoyando ambas manos sobre la superficie de granito e inclinando su cuerpo hacia mí con una agresividad de que nunca antes había mostrado. No me vengas con tus discursos de propietario orgulloso. Tu calefacción central está encendida las 24 horas en la planta baja solo para mantener calientes tus maquetas de cartón y tus planos obsoletos, mientras nosotros intentamos ahorrar cada céntimo para consolidar nuestro futuro. Siseó con desprecio, desnudando una falta de empatía que me congeló la sangre en las venas. A partir de hoy vas a apagar los radiadores de este ala de la casa. El calor de la planta superior es más que suficiente y estás dilapidando unos recursos que, por ley natural, terminarán perteneciendo a nuestra herencia tarde o temprano. El silencio que siguió a sus palabras fue espeso, pesado como una losa de hormigón defectuosa. Sentí una ira fría y madura bullir en lo más profundo de mis entrañas, pero no grité, no salté de la silla, ni permití que las emociones empañaran la claridad de mi mente de arquitecto. Sabía perfectamente que cuando una estructura presenta una deformación insostenible en sus vigas principales, la única solución viable es planificar un desalojo completo antes del colapso definitivo. Miré fijamente a mi hijo hasta que él mismo parpadeó, desviando la mirada hacia la ventana de la cocina con una mezcla de cobardía y altivez que me confirmó el peligro real que albergaba bajo mi propio techo. La herencia es un concepto que solo existe tras la muerte, Javier, y yo pretendo vivir muchos años en la propiedad que compré con el esfuerzo de mi carrera, sentencié en voz baja, dejando la taza sobre la mesa con una precisión milimétrica. Javier soltó una risotada seca y despectiva, dándose la vuelta para salir de la estancia, mientras murmuraba insultos entre dientes que pretendían socavar mi autoridad. En lugar de hundirme en la tristeza del desengaño amoroso paternal, encendí mi ordenador portátil esa misma tarde en la clandestinidad de mi despacho privado. Inicié los primeros contactos formais con un fondo de inversión inmobiliario europeo con el que había colaborado en el pasado, solicitando una tasación confidencial de la vivienda de Madrid para evaluar una venta rápida y definitiva que Javier ni Marta sospechaban en absoluto. Las semanas transcurrieron bajo una tregua armada y silenciosa que se rompió definitivamente a principios de febrero de 2024. Yo me encontraba ordenando unos archivadores antiguos en la biblioteca cuando escuché el ruido de unos pasos apresurados en el recibidor principal. Al salir al pasillo, me encontré con Javier y Marta bloqueando el paso hacia la puerta principal de una manera que me erizó el vello de los brazos. Javier traía un fajo de billetes de 100 euros en la mano derecha, agitando el dinero en el aire con una expresión de triunfo demente y altanera que transformó su rostro por completo. Marta sonreía detrás de él, con los brazos cruzados sobre su abrigo de piel sintética y una mirada cargada de una expectación maliciosa que me obligó a detenerme en seco. Javier dio 3 pasos rápidos hacia mí, deteniéndose a menos de 1 metro de mi posición en el vestíbulo de mármol. Sus ojos estaban inyectados en sangre y su respiración era rápida, entrecortada por una excitación peligrosa que alteró por completo el aire del recibidor. Levantó el brazo con una violencia contenida, y antes de que yo pudiera reaccionar o pronunciar una sola palabra, deslizó los dedos, liberando el fajo de billetes directamente hacia mi rostro, mientras abría la boca para pronunciar la humillación definitiva que cambiaría el rumbo de nuestra convivencia para siempre. El impacto del papel moneda golpeándome la frente se sintió como una bofetada helada en medio del vestíbulo. Un billete afilado me rozó la piel cerca del pómulo, dejando una línea ardiente que comenzó a supurar una gota de sangre fina. Los billetes de 100 euros se desparramaron por el suelo de mármol, cayendo con un sonido blando y aséptico que contrastaba con la respiración agitada de mi hijo. Marta se apoyó en la barandilla de la escalera, contemplando la escena con una sonrisa congelada,
mientras sus dedos enjollados jugueteaban con el borde de su teléfono móvil. El silencio que se instaló en el recibidor fue denso, roto únicamente por el tic-tac del reloj de pared que marcaba las 10 de la mañana de aquel martes de febrero de 2024. Ahí tienes 800 euros en efectivo, Alejandro. A partir de hoy, vas a entender que el espacio que ocupas en esta propiedad tiene un coste real, bramó Javier, dando un paso hacia adelante y señalando los billetes esparcidos a mis pies con la punta de su zapato de piel fina. Paga tu maldito cuarto o lárgate de aquí de una vez, viejo mantenido. No pensamos seguir asumiendo los gastos de un jubilado obstinado que se niega a colaborar con el progreso de esta familia. Su voz retumbó en las paredes de caliza que yo mismo había alzado con precisión milimétrica 20 años atrás, pero mis manos, aunque aferradas al pomo de la puerta de la biblioteca, no temblaron. Una calma gélida me invadió el cuerpo, el mismo adormecimiento profesional que sentía cuando un contratista intentaba engañarme con la calidad del hormigón en una estructura de carga. Has cruzado una línea estructural que no tiene retorno, Javier, respondí en un susurro, manteniendo la cabeza erguida y la mirada clavada en sus pupilas dilatadas, sin agacharme a recoger un solo billete del suelo. Marta soltó una carcajada corta y seca, despegándose de la barandilla para aproximarse a su esposo con movimientos calculados. No te pongas dramático, Alejandro. Simplemente estamos reajustando la economía de este hogar para que sea eficiente, ya que tu presencia limita nuestras opciones de inversión en la capital. Javier asintió con soberbia, dándome la espalda para recoger su maletín de cuero del perchero, convencido de que su demostración de fuerza me había doblegado por completo. Esta agresión financiera, lejos de amedrentarme, aceleró los engranajes de la estrategia que venía diseñando en la clandestinidad desde el mes anterior. Sabía perfectamente que mi hijo atravesaba una situación desesperada. Las cartas de reclamación de deudas de juego que acumulaba en su coche y las llamadas nocturnas en la terraza eran los síntomas evidentes de un colapso financiero inminente. Javier creía que la casa ya le pertenecía, debido a una antigua conversación informal, donde mencioné que él la heredaría, y su avaricia le impedía comprobar el estado real de las escrituras en el registro de la propiedad. Dejé que el matrimonio subiera a la planta superior celebrando su supuesta victoria doméstica, mientras yo me limpiaba la gota de sangre de la mejilla con un pañuelo de hilo limpio. Los días siguientes transcurrieron bajo una hostilidad soterrada que congelaba el ambiente de la casa. Javier y Marta comenzaron a tratarme como a un inquilino molesto en los pasillos, retirando mis cuadros del salón y sustituyéndolos por espejos modernos y luces LED para los vídeos de las plataformas digitales de ella. Yo no discutía, no alteraba el orden de las comidas y respondía con cortesía administrativa a cada una de sus exigencias insolentes. Mi silencio absoluto no era ignorancia ni sumisión. Era la preparación meticulosa de un arquitecto que analiza los puntos débiles de un terreno antes de ejecutar un movimiento de tierras definitivo. A mediados de febrero de 2024, la tensión doméstica sumó un nuevo eslabón de gravedad. Regresé de dar mi paseo matutino por el barrio y al entrar en el pasillo lateral que conducía a mi despacho privado, percibí un ruido de papeles agitándose de forma inusual. La puerta de madera de roble estaba entornada, proyectando una franja de luz sobre la alfombra del corredor. Avancé con sigilo absoluto, conteniendo la respiración hasta quedar apostado junto al marco de la entrada, observando el interior a través de la rendija. Lo que presencié dentro de mi propio santuario de trabajo me confirmó la bajeza moral de mi propia sangre. Javier se encontraba arrodillado frente al archivador metálico, donde guardo los documentos históricos de mis proyectos constructivos. Tenía los cajones abiertos de par en par y revolvía las carpetas con manos frenéticas y torpes, esparciendo planos antiguos y bocetos sobre la mesa de dibujo. Marta permanecía de pie a su lado, sosteniendo una linterna pequeña y revisando las carpetas de escrituras notariales con una expresión de codicia concentrada que desfiguraba sus facciones. Buscaban algo específico, una firma, un título, el documento original que avalara la titularidad exclusiva de la propiedad de Madrid. No encuentro el contrato de donación que mencionaste, Javier.
Aquí solo hay planos técnicos, memorias de calidades y pólizas de seguro antiguas, susurró Marta, dejando caer un plano de cimentación con evidente frustración. Javier se puso en pie bruscamente, golpeando el lateral del escritorio con el puño cerrado en un gesto de rabia contenida. Tiene que estar aquí, Marta. Ese viejo senil no puede haber escondido las escrituras originales en otro sitio. Necesito ese papel firmado para presentarlo ante la agencia de crédito antes de que venza el plazo de la próxima semana, o los acreedores irán directos contra mi licencia comercial. Decidí empujar la puerta de golpe, haciendo que el pomo de bronce chocara contra la barda interior con un sonido seco que los hizo saltar de inmediato. Javier se dio la vuelta rápidamente, tratando de cubrir los papeles desordenados con su cuerpo, mientras Marta apagaba la linterna a toda prisa, esbozando una sonrisa nerviosa que no logró sostener. «Vaya, papá, no te escuchamos entrar. Estábamos buscando unos folios en blanco para unos contratos de mi oficina», improvisó Javier, aunque su voz carecía de la seguridad habitual y sus ojos delataban un pánico primario. No alteré el tono de mi voz, ni me descompuse ante su flagrante violación de mi intimidad. Caminé hacia el centro del despacho, recogí el plano de cimentación que Marta había tirado al suelo y lo coloqué ordenadamente sobre la mesa de madera. Este despacho es un espacio privado de ingeniería, Javier. Si necesitas material de oficina, la papelería del barrio está a 3 calles de distancia, declaré con una frialdad cortante que pareció desmontar su fachada de superioridad. Javier entornó los ojos, recuperando su arrogancia a base de pura insolencia al verse descubierto. «No te equivoques, Alejandro. Esta casa va a cambiar de rumbo muy pronto, contigo o sin ti, y más vale que colabores si no quieres terminar tus días en un lugar mucho más pequeño y cerrado», soltó con un tono amenazante, pasando por mi lado con paso firme para salir del despacho, seguido por Marta, quien no se atrevió a mirarme a los ojos. Lejos de hundirme, esperé a que el ruido de sus pasos se desvaneciera en la planta superior para ponerme en marcha. El fondo de inversión europeo con el que venía negociando en la clandestinidad ya había completado la auditoría técnica de la vivienda, valorándola en una cifra excelente debido a su diseño exclusivo y su ubicación residencial. Sin embargo, la audacia criminal de Javier, al registrar mis documentos privados, me indicó que el tiempo disponible se estaba agotando de forma peligrosa. Necesitaba blindar cada resquicio legal antes de ejecutar el contraataque destructivo que limpiaría la podredumbre de mi hogar. Tomé mi abrigo de lana, saqué las llaves de mi vehículo y salí de la casa sin hacer ruido a través del jardín lateral, conduciendo bajo el cielo plomizo de Madrid hacia el centro de la ciudad. Tenía una cita de urgencia en el despacho notarial de Fernando Garrido, mi amigo más antiguo, y el único hombre capaz de desenredar cualquier nudo burocrático con absoluta celeridad. Al llegar a las oficinas de la calle Alberto Alcocer, Fernando me recibió en su despacho privado, un espacio solemne forrado de libros de derecho y documentos oficiales que exhalaba un aroma reconfortante a papel viejo y madera encerada. «Alejandro, me alegra verte, pero tu tono por teléfono me ha dejado preocupado. ¿Qué está ocurriendo en esa casa?», preguntó Fernando, acomodándose los lentes de lectura y extendiendo una carpeta vacía sobre su escritorio de caoba. Saqué mi teléfono móvil, donde guardaba las copias digitales de los movimientos bancarios que mi contador había revisado la tarde anterior, y se lo entregué en silencio. Fernando estudió los números en la pantalla durante varios minutos y vi cómo su expresión se ensombrecía paulatinamente, transformándose en una mueca de incredulidad y severidad profesional. «Esto no es una simple disputa por la convivencia o el pago de los suministros, Alejandro», declaró Fernando, levantando la vista con los ojos fijos en los míos, revelando una gravedad que me confirmó la magnitud del peligro. «Tu hijo Javier ha estado moviendo hilos muy oscuros a tus espaldas en los registros de la capital, y lo que acabo de descubrir en el sistema notarial unificado esta misma mañana va mucho más allá de un desfalco financiero ordinario». El corazón me dio un vuelco sordo en el pecho mientras Fernando abría un documento impreso con sellos oficiales del Estado, listo para revelar el verdadero alcance de la traición de mi propia sangre. Fernando extendió el folio impreso sobre el tapete verde de su mesa de despacho,
señalando con el capuchón de su pluma estilográfica un sello digital de la Dirección General del Notariado. La luz mortecina de la tarde madrileña se filtraba por el ventanal, iluminando las partículas de polvo que flotaban entre nosotros como pequeñas motas de ceniza. Mis ojos recorrieron las líneas de texto denso hasta detenerse en un encabezado que alteró el ritmo de mis pulsaciones de forma inmediata. Se trataba de una solicitud formal de copia autorizada de poderes notariales y una petición de validación de firma electrónica avanzada, ingresada en el sistema apenas 3 días atrás, concretamente en marzo de 2024. Tu hijo Javier ha intentado dar de alta un poder general de representación fraudulento en una pequeña notaría de las afueras de la Comunidad de Madrid, declaró Fernando, bajando la voz hasta convertirla en un susurro grave que golpeó mis oídos con la contundencia de un mazo judicial. Utilizó una copia digitalizada de tu documento nacional de identidad, la cual debió de sustraer de tus archivos personales en la casa y pretendía hacer pasar una rúbrica escaneada como tu autorización legal expresa para realizar actos de disposición sobre tus bienes inmuebles. Escuchar aquella confirmación técnica de boca de una autoridad del derecho civil transformó la ligera sospecha que arrastraba en una certeza gélida y afilada que me recorrió la espina dorsal. ¿Hasta dónde llegó el trámite, Fernando?, pregunté, manteniendo mi espalda apoyada de forma rígida contra el respaldo de cuero de la silla, apretando los puños dentro de los bolsillos de mi abrigo para camuflar el pulso acelerado de mis manos. El notario negó con la cabeza de forma pausada, entrelazando sus dedos sobre la superficie de roble pulido con una seriedad que reflejaba décadas de experiencia ante la delincuencia financiera familiar. Por fortuna, el sistema unificado de alertas saltó de inmediato, debido a que la firma digital de control que poseemos en nuestros archivos históricos no coincidía en absoluto con la presión y el trazo del archivo que él intentó validar. El oficial me miró fijamente a través de sus lentes de lectura y añadió con solemnidad: el notario de esa localidad paralizó el proceso de forma temporal, solicitando tu presencia física para la ratificación, pero Javier no se va a detener ahí. La urgencia de sus acreedores es de tal magnitud que volverá a intentar otra vía delictiva en cualquier momento. Le di las gracias a mi amigo, guardé el folio impreso en mi maletín de cuero y abandoné las oficinas de la calle Alberto Alcocer con la mente fría y despejada de un calculador de estructuras. Mientras conducía de regreso hacia la zona residencial a través del denso tráfico del Paseo de la Castellana, no sentí pena ni deseos de llorar por la vileza de mi propia sangre. La tristeza del desengaño paternal había muerto de forma definitiva en mi interior, sustituida por la determinación quirúrgica de un arquitecto que detecta un elemento estructural podrido y decide demoler la edificación entera antes de que cause un daño irreparable a su dignidad. Javier creía que su padre era un viejo ignorante al que podía manipular a su antojo, y esa misma soberbia ciega sería el cimiento de su perdición legal. Al llegar a la propiedad, estacioné el vehículo en el garaje exterior y entré en la vivienda de forma sigilosa a través de la puerta lateral del jardín, evitando hacer sonar el pestillo de bronce. La casa se encontraba sumida en una penumbra pesada, pero desde el vestíbulo principal alcancé a percibir el eco sordo de una conversación que provenía de la planta superior, específicamente de la sala de estar que Marta utilizaba para sus transmisiones digitales. Avancé con lentitud sobre el suelo de mármol, conteniendo la respiración y pegando mi espalda contra la pared de caliza que delimitaba el hueco de la escalera de caracol. Mi teléfono móvil ya se encontraba en modo silencioso dentro de mi mano, con la aplicación de grabación activada y el micrófono orientado hacia el piso superior. Te digo que el plan de la notaría de las afueras se ha ido al traste por culpa del sistema de verificación digital de esos burócratas, Marta. Siseó la voz áspera de Javier, cuyo tono denotaba un pánico contenido y una rabia demente que alteraba el aire de la estancia. Escuché el ruido metálico de un vaso chocando contra una mesa de cristal, seguido por el suspiro de impaciencia de su esposa. No te pongas histérico, Javier.
Tenemos la segunda opción que diseñamos con la agencia de inversión de capital privado. Si conseguimos que ese viejo senil estampe su rúbrica en los contratos de renovación de los seguros del hogar, podremos camuflar la hoja de cesión de derechos habitacionales en mitad de los folios, respondió Marta con una frialdad gélida que delataba su papel como la auténtica estratega criminal de toda aquella trama. La deuda de juego asciende ya a 120.000 euros y los prestamistas de la capital no van a esperar más allá del fin de mes, Marta. Si no presentamos una garantía inmobiliaria real antes del próximo viernes, ejecutarán la demanda civil contra mi licencia comercial y perderemos el coche de lujo y todo el estatus que tanto nos ha costado proyectar en las redes, continuó Javier, su voz quebrándose por un instante bajo el peso de su propia codicia. Marta soltó una risotada corta y despectiva, una burla directa que me erizó la piel del cuello. En cuanto tengamos el control de las escrituras, registraremos la propiedad bajo el formato de alquiler vacacional de alta gama a través de una empresa pantalla. Expulsaremos al viejo de forma legal, alegando su incapacidad médica o su demencia senil, y lo confinaremos en una residencia barata de las afueras donde no pueda molestarnos más. Sostuve el teléfono móvil con una firmeza mortal mientras registraba cada una de vuestras sílabas condenatorias, sintiendo cómo el bloque de hielo que se había instalado en mi estómago se consolidaba como una roca inamovible. Aquella grabación de 5 minutos era el plano de cimentación de mi defensa legal, una prueba irrebatible que destruiría su fachada de inocencia ante cualquier tribunal de justicia de la capital. Javier y Marta continuaron detallando las fechas de los supuestos contratos y las cantidades que pretendían desviar a cuentas extranjeras, ignorando por completo que el inquilino al que pretendían anular se encontraba a pocos metros de distancia, registrando la evidencia de su propia ruina moral. Deslicé mis pasos hacia atrás con cautela constructiva, saliendo de la vivienda a través de la cocina sin dejar el más mínimo rastro de mi presencia en el recibidor. Me senté en el interior de mi vehículo, encendí el motor y marqué el número telefónico de la oficina de enlace del Fondo de Inversión Europeo, con el que mantenía las negociaciones de venta confidenciales. La auditoría de la casa estaba completada al 100% y el borrador de la escritura pública de compraventa ya se encontraba redactado en sus terminales jurídicas, esperando únicamente mi autorización final para transferir los fondos correspondientes. Buenas tardes, soy Alejandro Vázquez, declaré manteniendo mi voz en un registro de absoluta calma administrativa que reflejaba una determinación irreversible. Acepto las condiciones económicas planteadas en su última oferta y deseo formalizar la firma del contrato de compraventa con transmisión inmediata de la propiedad para la próxima semana. Sin embargo, necesito que incluyan una cláusula de desalojo legal forzoso, ejecutable en un plazo improrrogable de 10 días debido a la presencia de habitadores precarios en la finca. El asesor jurídico del fondo asintió al otro lado de la línea, confirmando que activarían el protocolo de urgencia notarial de forma inmediata y que me enviarían las copias de control esa misma tarde. Durante el resto de la semana me comporté en la vivienda como el perfecto actor de una obra de teatro trágica. Me sentaba a cenar con el matrimonio en la mesa de la cocina, escuchando las mentiras piadosas de Marta sobre sus proyectos digitales y las falsas promesas de Javier sobre su supuesta adquisición inmobiliaria en el norte de Madrid. Asentía con la cabeza, forzaba una sonrisa de padre complaciente y devoto y permitía que me miraran con ese desdén condescendiente reservado para los débiles. Por dentro, la maquinaria de su expulsión definitiva se movía con la precisión de un reloj de alta relojería. El viernes por la mañana, mientras el sol de marzo empezaba a calentar el pavimento de la urbanización, Javier bajó las escaleras vistiendo su mejor traje de negocios y portando una carpeta azul bajo el brazo. Marta lo seguía de cerca, sosteniendo su teléfono móvil y mirándome con una fijeza que encendió una última señal de alerta en mis sentidos. Javier se detuvo en mitad del vestíbulo, dejó la carpeta sobre la mesa de caoba y sacó un bolígrafo de plata de su bolsillo interior, extendiendo un folio impreso hacia mí con un gesto que pretendía ser casual, pero que delataba una tensión extrema en la comisura de sus labios.
Papá, antes de que salgamos hacia la reunión de la tarde, necesito que me firmes esta actualización rutinaria de las coberturas de la póliza de seguros de la estructura de la casa. La compañía exige la rúbrica del titular original para mantener vigentes las primas del trimestre, declaró Javier dando un paso hacia adelante y bloqueando la salida hacia el pasillo con su cuerpo de forma deliberada. Marta se colocó justo a su lado, sosteniendo un documento adicional que mantenía oculto tras su espalda, esperando el más mínimo titubeo de mi parte para forzar la estampa de mi firma legal en el folio fraudulento. Firma justo en la línea de puntos, Alejandro, que no tenemos toda la mañana para perder el tiempo con tus habituales inspecciones de planos, soltó Javier con un tono áspero, deslizando el bolígrafo de plata sobre el papel satinado de la carpeta azul. Marta dio un paso lateral, colocándose en un ángulo desde el cual podía observar el recorrido de mi mano derecha, mientras mantenía los dedos cruzados sobre el pecho, con una rigidez idéntica a la de un resorte a punto de saltar. Yo miré el documento impreso, percibiendo de inmediato el sutil relieve de un folio intercalado que no guardaba ninguna relación con las pólizas de cobertura estructural del hogar. Era el documento fraudulento de cesión de derechos habitacionales que habían diseñado en la clandestinidad de la planta superior para despojarme de mi propio suelo. Dejaré este informe sobre mi mesa de dibujo para revisarlo detenidamente con mis lentes de lectura esta misma tarde, Javier. Nunca estampo mi rúbrica en un texto sin calcular antes su resistencia legal, respondí, apartando la carpeta con un movimiento suave, pero definitivo de la palma de mi mano. Javier apretó los dientes, contrayendo las facciones de su rostro en una mueca de frustración violenta que delató la urgencia extrema de sus acreedores de la capital. Siempre con la misma terquedad absurda, viejo. Después no te quejes si las primas del trimestre se duplican por culpa de tu negligencia administrativa, siseó, arrebatando los papeles de la mesa con un manotazo antes de guardarlos en su maletín de cuero e iniciar la marcha hacia la puerta principal junto a su esposa. Esperé a escuchar el estruendo del motor de su coche alejándose por la avenida residencial para ponerme en movimiento. Sabía perfectamente que aquella huida apresurada me otorgaba el margen temporal exacto que necesitaba para ejecutar la fase de auditoría destructiva con mi aliado Fernando Garrido. Tomé las copias digitales de la conversación que había registrado detrás de la puerta de la sala y conduje en silencio hacia el corazón financiero de Madrid, donde las oficinas del Fondo de Inversión Europeo me esperaban para consolidar el cierre definitivo de la compraventa. El trato ya no era un proyecto abstracto sobre el papel, se había transformado en un plano de demolición legal blindado contra cualquier argucia legal de Javier. Al entrar en el despacho notarial de Alberto Alcocer, Fernando me recibió con una pila de carpetas oficiales extendidas sobre su tapete verde de control. Su rostro, habitualmente sereno y diplomático, reflejaba la severidad de quien acaba de certificar un delito penal grave en el seno de una familia de abolengo. Hemos completado el cruce de datos con el Registro General de la Propiedad y las alertas bancarias automáticas, Alejandro, declaró el notario, ajustándose las gafas y deslizando un informe pericial que contenía sellos de lacre rojo y códigos de barras de la Administración del Estado. Tu hijo Javier no solo intentó falsificar la Procuración General en las afueras de la Comunidad de Madrid, también ha desviado fondos de manera sistemática a través de una cuenta de inversión Startup Fantasma que supuestamente financiaría un nuevo centro de gestión de fincas. ¿Cuál es el balance real del desfalco, Fernando?, pregunté, manteniendo mi espalda apoyada de forma rígida contra el respaldo de cuero, sintiendo cómo la última gota de consideración paternal se evaporaba de mi sistema de forma irreversible. El oficial señaló una línea de números gruesos, resaltados en color amarillo deslumbrante, en la última página del balance contable. La cifra documentada asciende exactamente a 1 millón de euros que pertenecían a los fondos de reserva de tus proyectos arquitectónicos históricos, desviados mediante transferencias electrónicas fraccionadas durante los últimos 18 meses a una empresa pantalla denominada Inversiones del Norte.
explicó con un tono de voz gélido que cortó el aire de la habitación como una cuchilla de precisión. Miré el informe contable, constatando la firma digital burda con la que mi hijo había intentado suplantar mi identidad en las terminales financieras de la capital. Javier creía que su padre era un anciano dócil, un viejo constructor jubilado, atrapado en la nostalgia de sus maquetas de cartón, demasiado ocupado con sus recuerdos como para mirar el balance de sus propias cuentas corrientes. Este desfalco masivo y la falsificación de la Procuración General constituyen un delito penal mayor que conlleva penas de prisión efectivas en el territorio español, Alejandro. Si presentamos esta documentación ante la Fiscalía General, no habrá marcha atrás para tu propia sangre, advirtió Fernando mirándome con una mezcla de compasión profesional y firmeza jurídica. Los constructores no parcheamos los cimientos que han cedido por completo ante la podredumbre moral, Fernando. Nosotros ejecutamos una demolición limpia desde los cimientos, respondí con una calma mortal que pareció sorprender incluso a mi amigo más antiguo. Tomé la pluma estilográfica de oro que descansaba sobre el escritorio, y con un trazo firme, nítido y dentado que reflejaba décadas de firmar planos de rascacielos, estampé mi autorización legal definitiva en la escritura pública de compraventa de la propiedad a favor del Fondo de Inversión Europeo. El dinero de la venta se transferiría de forma inmediata a una cuenta blindada de mi titularidad exclusiva, dejando la vivienda libre de cualquier herencia futura. Sin embargo, el protocolo legal de la Comunidad de Madrid exige que, para evitar acusaciones de constreñimiento o coacciones ilegales por vías de hecho, los ocupantes precarios de la finca reciban una notificación formal e irrevocable antes do desalojo forzoso. Activaremos el envío de un burofax de urgencia notarial con certificación de texto y acuse de recibo de forma inmediata, Alejandro, explicó Fernando, introduciendo las hojas impresas en un sobre oficial del Estado. El documento estipula un plazo improrrogable de 7 días naturales para que Javier Vázquez y Marta Jiménez desalojen la propiedad debido a la extinción absoluta de cualquier permiso de habitabilidad por transmisión de dominio. Regresé a la urbanización residencial al caer el sol, manteniendo la apariencia ordinaria de un jubilado pacífico que regresa de dar su caminata rutinaria por los parques de Madrid. Al entrar en el pasillo lateral, me encontré con Marta en la cocina, vistiendo prendas caras de imitación y grabando un vídeo para sus redes donde mostraba mi vajilla de porcelana fina como si perteneciera a su propio patrimonio de lujo. «Hola, Alejandro, querido. Hemos pedido comida asiática de alta gama para cenar. Espero que no te importe que hayamos cargado el coste del servicio a la cuenta comunitaria de la casa», soltó con un tono cantarín y condescendiente, sin apartar los ojos de la lente de su teléfono móvil. «No te preocupes por los cargos de esta semana, Marta. El balance final se va a ajustar de forma matemática antes de lo que imaginas», respondí, forzando una sonrisa delgada y cortés en mis labios antes de retirarme a la intimidad de mi despacho privado de la planta baja. Pasé las siguientes horas revisando mis antiguos cuadernos de notas y guardando en un maletín de viaje mis objetos personales más valiosos, mis croquis originales y los recuerdos de mi difunta esposa, moviéndome con el silencio absoluto de un arquitecto que prepara el terreno antes de la detonación controlada. El burofax notarial llegó a la propiedad exactamente 3 días después, una mañana de marzo cubierta por una niebla densa que borraba los contornos del jardín trasero. Javier interceptó al cartero en la entrada principal, firmando el acuse de recibo con una arrogancia descuidada, convencido de que se trataba de alguna circular ordinaria del Ayuntamiento de Madrid. Desde la ventana superior de mi biblioteca, observé cómo abría el sobre oficial del Estado en mitad del porche y vi cómo las facciones de su rostro se contraían por un instante en un gesto de desconcierto absoluto al leer el encabezado notarial. Marta se aproximó a él de inmediato, arrastrando sus tacones finos sobre el suelo de caliza y arrebatándole el papel de las manos con un movimiento brusco. Javier soltó una carcajada seca, áspera y despectiva, rasgando el documento oficial por la mitad con un movimiento violento de sus puños,
antes de arrojar los pedazos de papel rasgado hacia los maceteros del porche. Ese viejo senil se cree que un papel firmado por sus amigos de los juzgados tiene algún valor real contra nosotros en esta casa, rugió Javier, con una altivez ciega que me confirmó que su codicia le impediría buscar asesoramiento jurídico antes de que venciera el plazo legal. Piensa que nos va a asustar con amenazas de desalojo vacías mientras nosotros seguimos moviendo las fichas para declarar su incapacidad médica el próximo mes. Que se quede con sus amenazas impresas. El plazo de 7 días naturales transcurrió bajo un silencio sepulcral que pesaba en las vigas de carga de la propiedad como un bloque de hormigón defectuoso. Yo continué cenando con ellos en absoluto orden, consumiendo los alimentos sellados que compraba yo mismo para evitar cualquier manipulación en la cocina, mientras Javier y Marta planificaban de forma abierta los detalles de la futura transformación del inmueble en un Airbnb de lujo para saldar sus deudas de juego de 120.000 euros. Ignoraban por completo que cada hora que pasaba los aproximaba de forma matemática al borde de un abismo legal del que no tendrían escapatoria alguna. La mañana del lunes, el plazo del burofax expiró definitivamente, coincidiendo con un evento de marketing digital al que Marta y Javier debían asistir en el centro de Madrid. Vi cómo salían de la propiedad vistiendo sus trajes caros de imitación y cerrando la puerta principal con un portazo de superioridad absoluta, convencidos de que regresarían por la tarde a seguir dictando las reglas de mi hogar. Apenas el coche de lujo desapareció al dar la vuelta a la esquina de la avenida Residencial, un camión de mudanzas privado y un equipo de técnicos en cerrajería de alta seguridad, coordinados por Fernando Garrido, se estacionaron frente al porche de entrada. Los mecánicos desmontaron el sistema de acceso antiguo en menos de 20 minutos, instalando nuevas cerraduras biométricas avanzadas con códigos cifrados de control exclusivo que inutilizaban por completo las llaves que Javier llevaba en su bolsillo. Los operarios de mudanzas comenzaron a trasladar mis pertenencias históricas y mis muebles de diseño hacia el nuevo y elegante apartamento que yo había adquirido frente al Parque del Retiro, dejando únicamente las pertenencias de Javier y Marta embaladas en cajas de cartón en mitad de la calzada exterior, bajo la supervisión de un equipo de seguridad privada contratado por el Fondo de Inversión Europeo. Me quedé de pie en el gran vestíbulo desierto, contemplando por última vez las paredes de caliza que representaban el esfuerzo de mi carrera profesional, sintiendo una ligereza inmensa flotar en mi pecho de constructor. El viejo albañil dócil al que habían humillado ya no existía en este espacio. El dueño legítimo había ejecutado el plano técnico a la perfección. Saqué mi teléfono móvil de la americana de lana y miré la pantalla táctil, percatándome de que el sistema de vigilancia exterior acababa de registrar una anomalía térmica en el perímetro de la barda trasera de la casa que ponía en peligro el éxito de toda la operación legal antes de la llegada de la policía. Un destello de luz anaranjada parpadeó bruscamente en la esquina inferior izquierda del monitor de control portátil, indicando que el sensor térmico del sector oeste de la barda perimetral acababa de registrar una presencia física inusual en las inmediaciones del jardín trasero. Me aproximé al ventanal del vestíbulo, sosteniendo el dispositivo con firmeza, mientras observaba la silueta difusa de un hombre con cazadora oscura que merodeaba junto a los setos, ocultando su rostro de las ópticas de seguridad mediante una gorra de visera baja. No era Javier ni Marta. La fisonomía de este individuo delataba una tosquedad ajena a los modales refinados que mi hijo intentaba fingir ante sus clientes de la capital. Comprendí al instante que los acreedores de los casinos clandestinos de Madrid ya no se limitaban a realizar llamadas telefónicas intimidatorias desde números ocultos. Habían enviado un emisario para tasar de forma presencial el inmueble que Javier les había ofrecido falsamente como garantía de su deuda de juego. Mantened las puertas dobles del camión cerradas y no realicéis ningún movimiento que pueda llamar la atención desde la avenida Residencial, ordené en un susurro al capataz del equipo de mudanzas, quien se encontraba revisando los albaranes de carga en mitad del pasillo lateral.
El operario asintió de inmediato, haciendo una seña unánime a sus hombres para que detuvieran el traslado de las cajas de cartón que contenían mis carpetas de ingeniería y mis libros de arte estructural. Caminé hacia el acceso del garaje, donde el cerrajero psiónico culminaba la calibración de la cerradura biométrica avanzada en la hoja de madera maciza de la entrada principal. El silbido electrónico del mecanismo, al registrar mi huella dactilar de control exclusivo, fue el único sonido que rompió la pesadez ambiental de aquella mañana de marzo. Fernando Garrido permanecía apostado junto al porche, sosteniendo en su mano derecha el acta notarial original de revocación habitacional definitiva y el duplicado del burofax oficial que Javier había rasgado con desprecio 3 días atrás. La presencia de ese vigilante en la barda trasera confirma que la urgencia de los prestamistas ha alcanzado un punto crítico, Alejandro, declaró el notario, ajustándose las solapas de su abrigo de lana con una severidad que reflejaba la gravedad del calvario legal que estábamos desplegando a espaldas del matrimonio. Si tu hijo regresa antes de que la patrulla de la Policía Nacional tome posiciones en el perímetro exterior, la situación habitacional podría derivar en un altercado civil complejo que afectaría la entrega formal de las escrituras al Fondo de Inversión Europeo. Cada viga de este contraataque legal ha sido calculada para resistir tensiones extremas, Fernando. Los delincuentes financieros suelen desmoronarse en cuanto descubren que el suelo que pretendían pisar ya no les pertenece de ninguna manera, respondí, manteniendo mi voz en un registro de absoluta calma administrativa que neutralizaba el nerviosismo de los operarios de mudanzas. Me dirigí hacia el jardín lateral, desplazándome con el sigilo que me otorgaba el conocimiento milimétrico de cada rincón de la propiedad. Al llegar al ángulo de visión de la barda trasera, comprobé que el individuo de la cazadora oscura continuaba tomando fotografías de los ventanales acristalados con su teléfono móvil, ajeno por completo a las cámaras ocultas de alta resolución que Verónica Quintana había instalado en los canalones de la fachada. Saqué mi propio dispositivo de control y envié las capturas térmicas directamente a la terminal de la investigadora privada, quien se encargaba de coordinar el enlace logístico con la comisaría de policía del distrito. La respuesta de Verónica llegó en un mensaje de texto instantáneo en mi pantalla táctil. Identificado. Se trata de un cobrador de la organización de juego ilegal de las afueras de la Comunidad de Madrid. La Fiscalía ya tiene una orden de seguimiento contra él. Mantén el inmueble cerrado por completo. Las patrullas civiles de apoyo estarán apostadas en la calle trasera en menos de 10 minutos. Una leve sonrisa de satisfacción técnica se dibujó en mis labios al constatar que todas las piezas de mi estrategia se ensamblaban con la precisión matemática de un buen plano de ingeniería. Regresé al vestíbulo principal, donde el cerrajero me entregó el juego de tarjetas de control cifrado y el código numérico maestro que inhabilitaba de forma permanente las llaves mecánicas antiguas de latón que Javier y Marta llevaban en sus maletines de negocios. Los operarios de la mudanza reiniciaron el traslado de los últimos muebles de diseño con una celeridad impecable, cargando los sofás de piel y las mesas auxiliares en el contenedor del camión antes de cubrir la carga con lonas protectoras de color gris aséptico. La casa comenzaba a vaciarse de mi historia, despojándose de las memorias de mis décadas de actividad profesional para convertirse en un cascarón de caliza desierto, listo para la ocupación definitiva de los nuevos propietarios del Fondo Europeo. Marta y Javier continuaban incomunicados en el evento de marketing digital en el centro de Madrid, convencidos por completo de que su demostración de fuerza con el fajo de billetes de 100 euros me había reducido al silencio dócil de un inquilino asustado. Ignoraban que las transferencias bancarias fraudulentas que Javier había realizado desde la cuenta Startup de Inversiones del Norte por un total exacto de 1 millón de euros ya figuraban en el informe pericial que mi abogado presentaría ante el juzgado de guardia esa misma tarde. Cada euro que me habían robado para financiar sus trajes caros de imitación y sus delirios de estatus digital se había transformado en una losa legal que caería sobre sus hombros con un peso insostenible. Hacia las 2 de la tarde,
El camión de mudanzas completó la estiba de mis pertenencias personales, iniciando la marcha de forma silenciosa hacia el nuevo apartamento residencial frente al Parque del Retiro. Yo decidí permanecer en la vivienda vacía, junto a Fernando Garrido, y dos vigilantes de la firma de seguridad privada contratada por el fondo de inversión, quienes tomaron posiciones estratégicas en el recibidor y en la entrada de la cocina para evitar cualquier intrusión violenta antes de la llegada del matrimonio. Las habitaciones desiertas multiplicaban el eco sordo de nuestros pasos sobre el suelo de mármol, un vacío que se sentía extrañamente limpio, desprovisto ya de las mentiras cantarinas de Marta y de la arrogancia demente de mi propio hijo. El burofax que Javier rasgó en el porche contenía la certificación de texto exacta que exige el artículo correspondiente de la Ley de Arrendamientos Urbanos para la extinción del precario Alejandro, explicó Fernando, repasando los folios de control mientras revisaba el reloj de pulsera que marcaba las 3 de la tarde. Al haber ignorado el plazo de 7 días naturales de forma voluntaria y altanera, han perdido cualquier derecho de usufructo o reclamación por falta de preaviso ante las autoridades civiles de Madrid. La posesión del inmueble se ha transferido al fondo de manera impecable desde el punto de vista notarial. A las 3:30, el zumbido metálico del teléfono de Javier rompió el silencio del despacho de la planta baja de una manera que me obligó a activar el altavoz de la terminal fija. Era una llamada automática de control procedente de la entidad de crédito privado a la que mi hijo había solicitado el préstamo hipotecario de 120.000 euros mediante la Procuración General falsificada. La locución digitalizada de la plataforma financiera emitió un mensaje nítido que cortó el aire de la habitación. Aviso de denegación definitiva de fondos para el expediente registrado a nombre de Javier Vázquez debido a la detección de discrepancias insubsanables en la validación de la firma electrónica del copropietario. Su caso ha sido derivado a la Unidad de Delitos Económicos para la auditoría penal correspondiente. Miré a Fernando y vi cómo el notario asentía con la cabeza, esbozando una mueca de severidad jurídica que confirmaba que el primer pilar del castillo de naipes de Javier acababa de ser incinerado por los sistemas de control del Estado. Mi hijo se encontraba en ese preciso instante en mitad de su reunión de negocios, rodeado de inversores a los que pretendía impresionar con su falsa solvencia, sin saber que su licencia comercial y su estatus financiero estaban siendo desmantelados paso a paso por el propio padre al que denominaba viejo mantenido. La demolición de su estructura de mentiras avanzaba de acuerdo al plano técnico que yo mismo había diseñado en la clandestinidad de mi despacho. Los dos vigilantes de seguridad privada se mantuvieron alerta junto a los ventanales acristalados, controlando los accesos peatonales de la urbanización mediante sus transmisores de radio portátiles. El cielo plomizo de Madrid comenzó a descargar una llovizna fina y persistente que empañaba los cristales de la fachada, borrando las siluetas de los árboles del jardín trasero, de la misma forma en que la verdad estaba borrando el rastro de la codicia de Javier de estas paredes de caliza. Todo estaba preparado para el desenlace definitivo. Las actas estaban firmadas, las denuncias por falsificación estaban ratificadas y el camión con mis pertenencias ya se encontraba descargando la mudanza en el piso del Retiro. Fue en ese momento de máxima tensión administrativa cuando el sistema de control perimetral exterior emitió un pitido agudo y continuo que nos congeló a todos en mitad del vestíbulo de mármol. Las cámaras de la entrada principal mostraron la silueta del coche de lujo de Javier deteniéndose bruscamente frente al porche de entrada, bloqueando el camino con un neumático subido a la calzada ajardinada. Marta descendió del asiento del copiloto, dando un portazo violento, cargando 3 bolsas de tiendas de ropa caras de la capital y con el rostro contraído por una expresión de urgencia desquiciada que delataba que acababan de recibir una notificación de alerta en sus propios dispositivos móviles. Javier bajó del coche justo detrás de ella, sin su americana de negocios, con la camisa blanca desabrochada y las manos temblándole visiblemente,
mientras buscaba de forma frenética el llavero mecánico de latón en el bolsillo de su pantalón de vestir. Se aproximaron a toda prisa hacia el umbral de la puerta principal, ignorando por completo que los engranajes de la cerradura biométrica avanzada ya no responderían a su presencia física. Me coloqué en el centro del recibidor, flanqueado por los dos vigilantes uniformados y por Fernando Garrido, esperando el instante exacto en que el pomo de bronce chocara contra la realidad inamovible de mi decisión legal. El ruido de la llave antigua, intentando encajar en el cilindro digital sellado, produjo un chirrido metálico y seco que dio inicio al colapso definitivo de su farsa doméstica. Un violento forcejeo contra la manilla de bronce hizo vibrar los pesados herrajes exteriores de la entrada principal, seguido de inmediato por el golpe seco de un puño frustrado que impactó contra la madera maciza de roble. Las llaves de latón de Javier tintinearon con un sonido metálico e inútil, al chocar una y otra vez contra el cilindro digital sellado de la nueva cerradura biométrica avanzada. Al otro lado del cristal esmerilado del recibidor, la silueta descompuesta de mi hijo se movía con una agitación salvaje, mientras la voz aguda de Marta se elevaba por encima de la llovizna de Madrid, exigiendo una explicación inmediata ante el bloqueo absoluto del acceso. Los dos vigilantes uniformados que me flanqueaban permanecieron inmóviles, con las manos entrelazadas sobre sus cinturones de dotación, manteniendo una postura de control técnico que aumentaba la densidad ambiental de aquel vestíbulo de mármol desierto. «Abre la maldita puerta, Alejandro, que se nos está estropeando la ropa de diseño bajo el agua y el llavero electrónico no reconoce el sistema de control general», gritó Javier desde el porche, propinando una patada baja al zócalo de caliza exterior que retumbó en los cimientos vacíos de la vivienda. Su tono de voz ya no portaba la suficiencia jerárquica con la que solía humillarme en los desayunos. Estaba impregnado de un pánico primario, la rabia desbocada de quien intuye que la viga maestra de su farsa financiera acaba de partirse por la mitad. Yo di un paso firme hacia el centro del recibidor, asintiendo levemente hacia el jefe del equipo de seguridad privada, quien presionó el conmutador digital para liberar el cerrojo avanzado con un silbido electrónico corto y definitivo. La hoja de roble se abrió de par en par, dejando entrar una ráfaga de aire gélido y húmedo, que arrastró varias gotas de lluvia hacia el suelo de mármol. Javier irrumpió en el umbral, con los ojos inyectados en sangre, las manos temblándole visiblemente y la camisa blanca empapada por el agua, deteniéndose en seco al encontrarse con el despliegue administrativo que custodiaba el vestíbulo. Marta se quedó un paso atrás en la caliza del porche, su rostro perfecto, desfigurado por el desconcierto al ver las cajas de cartón embaladas con sus pertenencias personales, acumuladas de forma ordenada junto a los maceteros exteriores. ¿Qué significa este absoluto insulto, viejo? ¿Y qué hacen estos hombres uniformados obstruyendo el paso en mi propia casa?, rugió Javier, intentando dar un paso hacia adelante mientras levantaba el brazo izquierdo en un ademán amenazante que pretendía camuflar su evidente vulnerabilidad. Uno de los vigilantes particulares se interpuso en su trayectoria con una firmeza milimétrica, obligándole a retroceder 2 palmos mediante una presencia física inamovible que desmontó su altivez de inmediato. Fernando Garrido avanzó desde la penumbra del pasillo lateral, sosteniendo la carpeta oficial del Estado con los sellos de la Dirección General del Notariado y el informe contable pericial del desfalco masivo. «Esta propiedad inmobiliaria ya no te pertenece de ninguna manera, Javier, porque nunca fue tuya en el plano legal», declaré con una calma de piedra, manteniendo mi voz en un registro administrativo plano que cortó sus protestas de cuajo. La vivienda fue vendida formalmente a un fondo de inversión europeo de alta gama, mediante una escritura pública ratificada ante notario esta misma semana, y el plazo del burofax de desalojo voluntario que decidiste rasgar y arrojar a los jardines venció definitivamente hoy a las 10 de la mañana. Las palabras impactaron en el rostro de mi hijo con la contundencia de un derrumbe estructural, drenando el escaso color que le quedaba en las mejillas. Marta soltó una exclamación histérica, dejando caer al suelo de caliza las bolsas de las tiendas caras de la capital para abalanzarse hacia el umbral del vestíbulo.
Eso es una flagrante ilegalidad penal que vamos a demandar ante los juzgados de Madrid esta misma tarde, Alejandro. Tú no puedes echarnos a la calle sin un proceso judicial de desahucio ordinario. Somos tu familia y tenemos derechos habitacionales consolidados en esta estructura. Chilló, con los dedos enjollados temblándole de pura furia contenida mientras buscaba desesperadamente la lente de su teléfono móvil para registrar la escena. Fernando Garrido dio un paso al frente, ajustándose sus lentes de lectura y extrayendo el acta de notificación certificada con el acuse de recibo que el propio Javier había firmado 3 días atrás. La ley de arrendamientos urbanos en el territorio español es sumamente clara al respecto, señora Jiménez. El documento de preaviso notarial cumplió escrupulosamente con los requisitos de certificación de texto y la ignorancia voluntaria de su contenido no paraliza los efectos de la extinción del precario, explicó el notario con una severidad jurídica que anuló cualquier réplica técnica de la mujer. La transmisión de dominio se ha ejecutado de forma impecable y el Fondo Europeo ha tomado posesión legítima del inmueble, declarando a ambos como habitadores precarios sin título legal ejecutable. Javier se aferró al marco de madera de la entrada, con la mandíbula trabada y la respiración entrecortada por un espasmo de desesperación demente. «No puedes hacerme esto, papá. 1 millón de euros de los fondos de inversiones del norte estaban vinculados a las garantías de mis licencias comerciales en la capital y los acreedores van a ejecutar los embargos contra mí si no presento este patrimonio como aval antes del próximo viernes», balbuceó, desnudando por fin la quiebra absoluta que intentaba camuflar detrás de sus trajes ajustados y sus mentiras de corredor exitoso. Ese 1 millón de euros pertenecía a las reservas históricas de mis proyectos arquitectónicos, Javier, y las transferencias electrónicas fraccionadas que realizaste con firmas digitales falsificadas durante los últimos 18 meses ya forman parte de una denuncia formal por falsedad documental y apropiación indebida ratificada ante la Fiscalía General del Estado, respondí, inclinando levemente mi cuerpo hacia él para que pudiera observar el goteo de la sangre que aún permanecía seca en mi mejilla por el corte del billete de 100 euros. Creíste que tu padre era un viejo senil, atrapado en la nostalgia de sus planos de ingeniería, un constructor jubilado al que podías saquear en su propia cara mientras le cobrabas 800 euros de alquiler por el cuarto menor. Javier dio un traspié hacia atrás, cayendo de rodillas sobre el suelo húmedo de caliza del porche exterior, con las manos apoyadas en la piedra caliza y el rostro bañado por una mezcla de lluvia y lágrimas de pura humillación financiera. El castillo de naipes que había alzado a base de fraudes notariales y deudas de juego de 120.000 euros se había desintegrado por completo bajo la presión de mi auditoría legal clandestina. Marta se dejó caer a su lado, contemplando las cajas de cartón embaladas con sus prendas de imitación esparcidas por la calzada exterior, percatándose de que su estatus digital y su vida superflua en Madrid acababan de ser borrados del mapa legal por el hombre al que denominaban viejo mantenido. Las pertenencias personales de ambos han sido inventariadas bajo control notarial y se encuentran a vuestra entera disposición en la calzada pública. Los vigilantes de seguridad privada procederán al cierre perimetral inmediato de la finca en cumplimiento de las cláusulas del contrato con el Fondo Europeo, sentenció Fernando Garrido, recogiendo los folios oficiales y guardándolos en su maletín de cuero con un cierre metálico y seco que sonó como un veredicto definitivo. Los 2 vigilantes uniformados avanzaron hacia el umbral, obligando de forma pausada pero irreversible al matrimonio a despejar por completo el porche de entrada. Me quedé observando a mi hijo desde el centro del recibidor desierto. Siento el silencio limpio de las habitaciones vacías envolverme como un manto reconfortante. Javier levantó la cabeza de forma torpe, mirándome a través del cristal esmerilado con unas pupilas desencajadas que imploraban una compasión paternal que él mismo había asesinado la mañana en que me arrojó el fajo de billetes a la cara.
El silbido electrónico de la cerradura biométrica avanzada al sellar las puertas dobles de roble macizo clausuró de forma matemática 24 años de convivencia basada en la mentira y el saqueo patrimonial. Al dar la vuelta hacia el pasillo lateral para recoger mi abrigo de lana y trasladarme al nuevo apartamento frente al Parque del Retiro, saqué mi teléfono móvil personal del bolsillo interior de mi americana. La pantalla táctil del dispositivo comenzó a iluminarse de forma ininterrumpida, vibrando contra mi mano con una frecuencia frenética que alteró el orden de las aplicaciones de control. No eran las llamadas de Javier ni las notificaciones de las redes sociales de Marta. Las alertas procedían de una terminal cifrada de la Unidad de Investigación de Delitos Económicos de la Policía Nacional que Verónica Quintana había monitorizado durante la última hora de la mañana. Miré los mensajes de texto que se desplegaban en cascada sobre la superficie acristalada de mi teléfono, percibiendo que un segundo informe policial de urgencia, enviado directamente desde el Registro Central de Herencias de la Comunidad de Madrid, revelaba una transacción complementaria de carácter penal que Javier había ejecutado en la clandestinidad de las notarías de las afueras hacía menos de 48 horas. La información pericial estaba incompleta, mostrando únicamente una serie de códigos de validación electrónica cruzados con el nombre de una entidad mercantil extranjera que no figuraba en ninguna de las auditorías previas de mi contador, abriendo una nueva e inquietante vía de sospecha criminal sobre el verdadero destino del dinero desfilado de mis cuentas. El timbre metálico de una furgoneta de la Policía Nacional resonó con fuerza en mitad de la calzada exterior, mientras los destellos intermitentes de color azul y rojo pintaban de forma caótica las desiertas estancias de la vivienda desahuciada. Yo me encontraba sentado frente al amplio ventanal acristalado de mi nuevo apartamento residencial en Madrid, observando el sol del mes de abril de 2024 elevarse pausadamente sobre las copas de los árboles del Parque del Retiro. El vapor de una taza de café recién hecho empañaba sutilmente la superficie del cristal, trayendo consigo un aroma denso y reconfortante que representaba la recuperación definitiva de mi rutina arquitectónica. La llovizna persistente que había acompañado el desalojo forzoso de la semana anterior había desaparecido por completo, dejando un cielo limpio, amplio y desprovisto de las mentiras que durante 18 meses habían amenazado con demoler la dignidad de mi retiro. Sostuve el teléfono móvil entre mis dedos ásperos, contemplando la pantalla táctil que continuaba registrando de forma ininterrumpida las consecuencias matemáticas de la codicia desmedida de mi propia sangre. Un historial detallado de 72 llamadas perdidas de un mismo remitente llenaba el centro de las notificaciones digitales de control. No atendí ni una sola de esas alertas financieras. El tiempo de las conversaciones cotidianas y de las disculpas tardías se había extinguido por completo en el plano notarial. El cruce de datos que la Unidad de Delitos Económicos había completado demostraba que Javier había intentado desviar el último paquete de fondos desvalijados hacia una empresa pantalla de las Islas Caimán con el fin de ocultar el rastro de sus fraudes ante los tasadores del Fondo de Inversión Europeo. La última interacción física con mi hijo se había producido 48 horas atrás, bajo la luz fluorescente y fría de la sala de recepción de un humilde establecimiento de pernocta del centro de la capital. Javier se encontraba sentado en una silla de plástico rígido, vistiendo el mismo traje de lana caro con el que había sido desalojado de la urbanización residencial, pero la altivez y la superioridad jerárquica que solía proyectar en las reuniones familiares se habían evaporado por completo de sus facciones. Marta permanecía a su lado, con la mirada clavada en el suelo de terrazo gastado y las manos desprovistas de los anillos ostentosos con los que solía presumir de un éxito financiero superfluo ante las agencias de marketing digital de Madrid. Las órdenes judiciales de restricción perimetral y las demandas civiles por falsedad documental ya han sido ratificadas ante el juzgado de guardia de la comunidad, Javier, declaré, depositando un sobre oficial de color crema sobre la mesa auxiliar sin modificar el tono de mi voz. Mi hijo levantó la cabeza de forma torpe, con las ojeras profundas, y los labios temblándole de pura humillación,
intentando aferrarse al dobladillo de mi abrigo de lana en un ademán desesperado que carecía de verdadera consistencia. Que el perdón es un plano técnico que solo diseño para consolidar mi propia paz interior. Pero tu desahucio habitacional y financiero es permanente en esta familia. Sentencié con la precisión milimétrica de un tiralíneas, dándoles la espalda para salir del recinto sin mirar atrás ni una sola vez. La demolición controlada de su farsa doméstica se completó de manera impecable desde el punto de vista jurídico. El Fondo de Inversión Europeo tomó posesión definitiva de las paredes de caliza que yo mismo había alzado en el año 2004, iniciando la reconversión del inmueble desierto en un complejo residencial exclusivo, libre de cualquier herencia futura. Las cuentas corrientes conjuntas que Javier había intentado manipular mediante la Procuración General fraudulenta quedaron bloqueadas de forma irreversible por orden de la Fiscalía General del Estado, obligándole a responder de forma personal ante los acreedores de los casinos clandestinos por cada euro de su deuda, de juego de 120.000 euros. He decidido destinar una parte sustancial del capital obtenido por la venta de la propiedad a la creación de una fundación de apoyo técnico para jóvenes arquitectos de la Comunidad de Madrid que carecen de recursos corrientes para financiar sus primeros proyectos de ingeniería. Sentarme cada tarde en la biblioteca de mi nuevo apartamento del Retiro, rodeado de mis viejos planos, mis maquetas de edificios históricos y mis libros de arte estructural, me ha devuelto una ligereza inmensa que no sentía desde el fallecimiento de mi esposa. La cicatriz que el fajo de billetes de 100 euros me había dejado cerca del pómulo ya había cerrado por completo, transformándose en una línea delgada que me recordaba la importancia del amor propio ante la insolencia de la propia sangre. Mi nombre es Alejandro Vázquez. Tengo 64 años de edad y sigo construyendo realidades basadas en la verdad de unas manos honestas y llenas de callos de ingeniería. La vida me ha enseñado a la mala que cuando permites que la codicia ajena ocupe los espacios principales de tu hogar bajo el velo del afecto paternal, estás financiando el colapso de tu propia estructura de vida. El dinero de un desfalco puede comprar trajes caros de imitación y simular un estatus digital excelente en las pantallas, pero nunca podrá adquirir la solidez del carácter, la decencia ni la integridad que se hereda a través del sudor del trabajo diario. Si has acompañado este calvario legal hasta el final, por favor suscríbete al canal y déjame saber en los comentarios desde qué rincón del mundo me escuchas en este instante. Giré la cabeza hacia la mesa de dibujo donde descansaban los planos técnicos de mi próxima colaboración con la Administración Pública de Madrid, percatándome de que una pequeña notificación de control procedente del registro de la propiedad de las afueras parpadeaba en rojo en la pantalla de mi ordenador portátil. El archivo digitalizado contenía la copia autorizada de una antigua póliza de seguro de vida, vinculada a la estructura de la casa vendida, un documento complementario que yo jamás había autorizado y que mostraba el nombre de Marta Jiménez como beneficiaria exclusiva de una indemnización por accidente fatal, fechada exactamente una semana antes de que Javier me arrojara el dinero a la cara en el vestíbulo.